tardes, compañeros. Ya estamos aquí en el webinar de Viajes Diva India. Hoy nosotros vamos a hablar del tema de pobladores y civilización en la India. Nuestra experta, doctora María José, va a abrir la sesión y ella es la protagonista del día de hoy. Entonces, aquí estaré yo para apoyar a ustedes en lo que sea. El chat también voy a poder ver y al final de la sesión podrán hacer las preguntas y también pueden poner sus preguntas en el chat y también con sus correos para posteriormente le podemos enviar la grabación de esta sesión y las preguntas y respuestas. Muy bien, María José, cuando quieras. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por venir a asistir a esta charla. Realmente el motivo de la charla es contar un poco lo que a lo largo del tiempo que he visitado India, en los múltiples viajes que he realizado, algunas preguntas que me he ido haciendo y las contestaciones que me he ido dando a base no solo de leer, sino también de visitar algunas zonas de India. Bueno, a mí primero empecé a viajar a India hace muchísimos años. Hay muchas veces que cuando tengo algún guía le digo que yo conozco India mucho antes que él, sencillamente porque soy mucho mayor. Así que me ha dado tiempo a ver una cosa que me llamaba profundamente la atención y era la enorme diversidad de etnias que convivían en India. Lo que pasa es que durante uno de los primeros años, pues bueno, sencillamente viajaba cuando tenía tiempo y eso era todo, ¿no? Iba buscando sitios que me interesaban, pero sin más interés o sin más detalle porque no tenía tiempo para hacerlo. Pero a partir de un determinado momento, pues me dediqué a buscar las zonas en las que se podían encontrar algunas etnias más delimitadas. Es decir, era evidente que había algunas etnias que por lo que había sucedido históricamente se encontraban en unas zonas, diríamos, más delimitadas y guardaban de esa manera algunas de sus características identitarias de una forma más definida. De tal forma que rápidamente hay una palabra que surge al empezar a escuchar, a buscar este tipo de grupos, a este tipo de tribus, que es la palabra Adivasi. Así que yo al principio no sabía si Adivasi era un grupo, una tribu concreta, o al final, o sea, como se puede ver, es sencillamente es un nombre hindi, un sustantivo hindi que quiere decir Adi, quiere decir origen, y Basi quiere decir habitante. Por lo tanto, cuando hablan de Adivasi se están refiriendo a los primeros habitantes. De esa manera, empecé a ver que existían en varias regiones de India grupos muy bien determinados cuyas características eran fácilmente visibles, fácilmente evidentes. Y empecé a visitar sitios, si vamos al mapa, zonas como, por ejemplo, la primera que visité fue la zona de Odisha, donde hay muchas zonas que viven en las tribus. Luego visité Arunachal Pradesh, luego he visitado Gujarat y Madhya Pradesh, luego he visitado otras zonas por aquí, pero luego he ido a la zona este, donde he encontrado quizá las tribus que conservan más conscientemente sus características definitorias. En fin, en todo esto, cuando estaba conociendo todas estas zonas, etcétera, tuve la buena fortuna de que un día Danish, el hermano de Sharik, me dijo, bueno, según en el recorrido que llevas, vas a parar en una ciudad que se llama Bhopal. Bueno, Bhopal, que está situado, es la capital de Madhya Pradesh, como podéis ver ahí, perdón. Bhopal, que es la capital de Madhya Pradesh. Yo lo conocía porque en el tiempo que trabajé en Inglaterra, el grupo con el que yo trabajaba había realizado trabajos en Bhopal y tenían algunos carteles en los cuales contaba pues, el gran accidente que hubo en Bhopal de una fábrica química en la que hubo un escape de isocianato de un producto químico, se produjo una reacción exotérmica y como consecuencia de aquello murió mucha gente. Como consecuencia precisamente del accidente, durante un cierto tiempo esa ciudad no se podía visitar o sencillamente no recomendaban al turismo asistir. Así que cuando Daniel me dijo que se podía ir, me presenté en la ciudad encantada y había efectivamente prácticamente ningún turismo, había muchos hoteles que estaban abriendo, etc. Y ahí me resultó muy curioso
la existencia de dos cosas que me llamaron profundamente la atención. Dos enormes museos, uno de ellos el Indira Gandhi National Museum, que tiene una extensión enorme y en el cual se reproducen muchas casas típicas de las diferentes tribus que pueblan en India. Y tiene también algunos edificios donde conservan parte de la artesanía, incluso cosas antiguas que han podido recopilar de estas tribus, etc. Había además un museo recientemente abierto, que es el Madhya Pradesh State Museum, donde se recogían las cosas típicas y las construcciones típicas de las tribus que viven en Madhya Pradesh. Bueno, o sea, justamente aquello lo que hacía era que empezara a tener un mapa en la cabeza de lo que eran justamente estos habitantes que aparecían claramente por su nombre como unos primeros pobladores o pobladores muy aborígenes, por llamarlo de alguna manera más corta, básicamente de la India. Pero enfrente de aquel museo, del segundo del que estoy hablando, estaba el Museo Arqueológico, así que me metí a verlo. Y justamente en el Museo Arqueológico de Bhopal puedes ver, justamente señalan y te enseñan las reproducciones de las cuevas donde vivieron los primeros pobladores de la India, justamente también en Madhya Pradesh. Así que lo que se me ocurrió hacer fue empezar a buscar esos sitios y rápidamente me empecé a hacer dos preguntas. ¿Son los adivasis los primeros pobladores de la India? Y si no son los primeros pobladores de la India, los adivasis, exactamente cuáles son los primeros pobladores de la India. Así que en el viaje siguiente que hice me fui a ver las cuevas de Bhibetka. Hay muchas cuevas, es una zona de aproximadamente 200.000 metros cuadrados y esa zona se encontró debido justamente en el siglo XIX, justamente porque había muchos adivasis viviendo en la zona y lo dieron a conocer a los individuos del ejército indio, puesto que era una zona donde se practicaban una serie de ritos religiosos en torno al budismo, porque en esa zona son básicamente budistas. Bueno, las cuevas Bhibetka, que la Bhibetka propiamente, que es la que se puede visitar, es una... yo no diría que es una cueva como tal, es más bien un abrigo rupestre, puesto que son rocas pintadas, pero expuestas, abiertas prácticamente, como ahora veréis en las transparencias. Lo que es evidente es que el Archaeological Survey of India y la Enciclopedia Británica hablan de que en esta zona ha estado siempre habitada desde la época de los cazadores recolectores hasta la época aproximadamente del final del Mesolítico, es decir, prácticamente hasta la prehistoria, ¿no? Así que si vemos un poco las diapositivas, vemos que es una zona bien limitada y que hay muchísimas pinturas en ellas. Las pinturas se dividen básicamente en dos grandes grupos. El primero de ellos son aquellos que no tienen más que animales y son las que se consideran más antiguas, son las que son anteriores a la prehistoria, es decir, las que serían básicamente anteriores al Mesolítico. Como veis, hay algunas que son sencillamente fantásticas porque no tienen nada que envidiar a lo que tenemos, a las cuevas rupestres que tenemos, a las pinturas rupestres que tenemos en Europa. Las hay bellísimas, básicamente blancas, pintadas en blanca o en rojo. Y empiezan a aparecer otras, en las cuales son las posteriores, en las cuales empiezan a aparecer figuras humanas como tales. Muchas de ellas, las figuras humanas, son muy rudimentarias, pero se ve que están haciendo algún tipo de actividad. A estas, por ejemplo, se les considera que lo que están haciendo es jugando en corro, o al menos eso es lo que cuentan los guías que cuentan esta zona. Me gustaría decir que Bhibetka es un nombre de uno de los protagonistas del Mahabharata, si no recuerdo mal. Y diríamos que en ese sentido, pues es todo como una zona que se acepta que es la zona más primitiva de donde vivieron los primeros pobladores indios. Así que lo que sucedió básicamente es que rápidamente, después de encontrar estas zonas, empezaron a pensar
cuáles fueron los movimientos que esa gente primitiva había realizado. Estamos hablando básicamente de finales del siglo XIX, pero a principios del siglo XX, alrededor del año 1920, aparecieron curiosamente unas ruinas, ciudades antiguas, alrededor a ambos lados, diríamos, del río Indo. Bueno, lo primero que se pensó es que si esta era la zona más antigua que habían encontrado, pues previsiblemente los pobladores de esta zona se habían ido ligeramente desplazándose hacia la zona del Valle del Indo. Bueno, realmente eso no ha tenido mucho sustento, es decir, eso no se ha podido prácticamente demostrar. Y lo que se ha podido encontrar es que estos fueron una población que vivió durante ese periodo y que lo que ocuparon las zonas que se han encontrado alrededor del Valle del Indo, al cual se les ha dado el nombre de civilización del Valle del Indo, lógicamente, pues han constituido una población con una identidad como tal. Bueno, la civilización del Valle del Indo ha sido curiosamente, o es curiosamente, probablemente la civilización perdida más importante de Asia, puesto que se descubre a principios del siglo XX y, sin embargo, por esa zona pasa Alejandro Magno en el siglo IV a.C., pasa Asoka, la dinastía mauría, es decir, los mauríes vivieron en esa zona y tampoco lo descubrieron. Más tarde pasan los mogoles, más tarde pasan los musulmanes y prácticamente nadie descubre las ruinas que ha dejado esta civilización. Así que esta civilización como tal pues se considera realmente un misterio, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, un misterio importante. Cuando haciendo ese viaje del que hablaba, después de visitar las cuevas que he mencionado y dirigiéndome hacia una zona de la que me había hablado Sharik, que es el Ran de Kutch, donde pensé que podría encontrar también algunas tribus interesantes, puesto que es una zona desértica, cubierta de sal, porque proviene de las grandes inundaciones del río Indo, pues en el circuito que tenía preparado, en las cosas que tenía preparado, tenía para visitar justamente un pequeño pueblito que decía que pertenecía a la civilización del Valle del Indo. Pero tengo que reconocer que cuando llegué allí, en fin, no sabía exactamente lo que iba a ver. Bueno, encontré un pueblito, ese pueblito que iba a visitar, que se llama Lotal, y que, como veis, está justamente en una de las esquinitas del Golfo de Cambay. Perdón. Si hablamos de la civilización del Valle del Indo de la que hablábamos antes, y por ser contemporánea de la egipcia y de Mesopotamia, veis que incluso la civilización del Valle del Indo tuvo una extensión bastante más grande que las otras, además de relacionarse con la civilización de Mesopotamia. Veis perfectamente cómo está incluida esa pequeña península donde se encuentra Gujarat y donde yo visité ese pequeño pueblo de Lotal. Aquí lo veis nuevamente en el mapa. Lo que pasa es que yo no lo puedo ver porque yo... Sí, aquí está Lotal, no sé si vosotros lo veis. Madre mía, por favor. Aquí está Lotal, aquí está la península de Gujarat, esto es el desierto del Kutch, y esto ya es Pakistán, y este es el río Indo, como tal. Bueno, visitando Lotal, encontré que Lotal era un antiguo puerto de los habitantes de la civilización del Valle del Indo. Era un pequeño puerto. Ellos tienen un pequeño museíto donde tienen este modelo y básicamente la ciudad que entonces tenían era esto. Se han encontrado restos de las exportaciones que la gente que allí vivía se desplazaba hacia Mesopotamia. Desde este puerto lo que hacían básicamente era exportar
alimentos. Hay que darse cuenta que los alimentos en aquella época, en esta zona, cultivaban arroz y cultivaban también trigo, pero además, por los restos que se han encontrado, eran una civilización que tenía muy desarrollado el comercio. Aparecen prácticamente no solo en el Museo del Otal, sino en la mayoría de los museos donde aparecen objetos de esta civilización, un sistema, no solo muchas balanzas, sino el sistema de pesas y medidas con muchas medidas muy pequeñas y todas ellas, perdonad, de una enorme precisión. Esta ciudad, como veis, pues probablemente fue la primera civilización urbana y la más importante de aquella época. Se caracteriza porque no se han encontrado ni templos, ni palacios, ni oro, pero sí joyas. Se encuentran muchas joyas trabajadas básicamente o bien en arcilla o bien en piedras preciosas. Y eso era probablemente lo que exportaban. De hecho, en Mesopotamia lo que sucedía era que en Mesopotamia es que se han encontrado esos restos de joyas y en sus escritos hacen referencia a que provenían de una región que ellos llaman Meluja. El gran problema de la civilización india, del Valle del Indo, es que ha dejado algunas escrituras que no podemos actualmente descifrar. No hay ningún código binario que nos dé ninguna pauta para saber exactamente lo que dicen. Así que todo lo que sabemos, en cierta medida, teniendo en cuenta que lo hacen expertos, pues es una cierta especulación, en el sentido de que como tal no se puede corroborar, puesto que no está escrito. La civilización decía que se caracterizaba porque tiene ciudades muy bien trazadas. De hecho, se cree que Lotal, que fue un puerto probablemente muy importante, probablemente de aquí salían un montón de barcos con una serie de productos que exportaban, por lo que imaginamos Mesopotamia, decía antes. Y hay unos sellos que se reproducen en muchísimos sitios. A ver, si encuentro el sello para que os lo enseñe. Esto es como es ahora Lotal, que tiene principalmente sal. Estos son restos de la ciudad de Lotal. Como ahí veis, aquí lo que hay es un gran recipiente de agua. Esto es Lotal también. Ahora volvemos atrás si hay alguna cosa. Se encuentran estos sellos, muchos de ellos tienen, como veis, un unicornio y debajo del unicornio hay una copa. Por eso en un principio se pensó que podía ser o podía tener algún significado religioso, a pesar, decía, de que no aparecieron ningún tipo de templos. Y posteriormente, al haber encontrado estos sellos también en Mesopotamia, lo que se empezó a pensar es que podían ser los distintivos que se colocaban para aquellos individuos que exportaban ciertos productos, fuera alimentos o ya fueran alimentos o ya fueran joyas u otro tipo de cosas. La otra gran característica o el otro hecho distintivo importante es que 2000 años antes de los romanos, las ciudades de la civilización del Valle del Indo tienen un sistema de saneamiento extremadamente avanzado. Quiere decir que, por ejemplo, en la ciudad de Jarapa, que hoy en día se encuentra en Pakistán, hay prácticamente en casi todas las casas que se han encontrado, hay inodoros y traída de aguas. Es decir, que la red de saneamiento con pipes, con tuberías cerradas, distribuían el agua y había agua prácticamente en todas las casas. De hecho, una de las cosas más importantes que se han encontrado, además de edificios grandes donde se cree que eran graneros y almacenaban lo que recogían, los productos que recogían del campo, hay en Mohenjo-Daro, que fue la primera ciudad que se descubrió, pues hay una piscina comunal
que se la conoce como el Gran Baño, donde previsiblemente utilizaban para ferias o para festivales de tipo básicamente comunal. Bueno, en lo tal, lo que ha sucedido es que se cree que alrededor del 2350 años antes de Cristo, lo que sucedió es que hubo una enorme inundación, y en esa inundación lo que sucedió es que tuvieron que volver a rehacer la ciudad. Pero en aquel momento la ciudad ya tenía, diríamos, unos modelos de ciudad importantes, como era la ciudad de Jarapa, que era una ciudad más grande, o la ciudad de Mohenjo-Daro. Así que fortificaron la ciudad, hicieron una muralla con un fin básicamente de proteger los asentamientos de la gente, donde vivía la gente prácticamente o principalmente de las inundaciones. No se han encontrado restos de ningún tipo que aseguren que la civilización del Valle del Indo tenía un ejército y mucho menos que se dedicaba a pelearse con otros. Es decir, que todas las herramientas que se han encontrado de cortar, cuchillos de gran tamaño, etcétera, parece que se utilizaban básicamente para despedazar animales o cazar animales, etcétera. Pero no se cree que en esta zona hubiera un ejército, ni tan siquiera que en esta civilización hubieran mantenido ningún tipo de enfrentamiento con otros habitantes. Si bien es cierto que se cree que durante un tiempo lo que se creía era que la civilización del Valle del Indo había desaparecido básicamente porque habían llegado las tribus indoarias por el noroeste de esta zona y de alguna manera, habían invadido el territorio y se habían quedado con la zona. Bueno, eso tampoco tiene en estos momentos ningún viso de ser realidad. Y sin embargo, los historiadores discuten exactamente qué es lo que pudo pasar, porque todo el mundo sabe que la caída del Imperio Romano lo conocemos básicamente porque lo hemos leído en textos escritos, pero lo cierto es que los bárbaros fueron poco a poco invadiendo muchas de las poblaciones hasta que se hicieron con él, y no hubo, diríamos, una batalla frontal que pudiera demostrar que efectivamente el Imperio Romano como tal había caído en una gran batalla. Por lo tanto, puede haber pasado, pero no parece que se produjeran este tipo de acontecimientos. Hoy en día se han encontrado muchos más asentamientos que pertenecen a la civilización del Valle del Indo, no solo en Pakistán, sino principalmente en India, que diríamos era una zona menos excavada hasta el momento. En India, en estos momentos, hay del orden de 80 y tantas zonas de excavaciones, algunas de ellas ya prácticamente cerradas porque están protegiendo lo que han encontrado, pero algunas de ellas muy importantes. Rakhigarhi, que yo he visitado, es una zona donde se ha encontrado, bueno, es un pueblito, pero en toda su zona se han encontrado del orden de cerca de 26, 28 esqueletos. Es decir, que significa que había una importante población en esa zona. Además, hemos tenido la suerte de que en el momento en que se encuentran estos esqueletos, ya existe un grupo de científicos que estudian básicamente la procedencia del DNA antiguo. Y en uno de los esqueletos de Rakhigarhi se ha obtenido un pequeño hueso del oído interno que facilita una cantidad de DNA muy grande, muy fácilmente reproducible y en unas buenas condiciones para poderlo obtener. De tal manera que se han podido encontrar muchas, bueno, todavía pocas, porque se lleva muy poco tiempo estudiando, pero algunas cuestiones que se han podido clarificar, tales como, por ejemplo, que la población que vivió en el Valle del Indo fue una población multiétnica, es decir, que estaba formada por grupos de gente que habían venido de varios lugares distintos, que tenían una estructura genética sumamente persistente, por lo tanto, que habían vivido durante un cierto tiempo y bastante tiempo encerrados en sí mismos sin cruzarse con poblaciones de fuera. Por lo tanto, su estructura genómica era permanente. Y no dan ninguna información más al respecto de cómo pudieron desaparecer.
Lo que sí que pueden afirmar es que en ese territorio, a posteriori, entró el periodo Veda. Y, sin embargo, los pobladores Vedas no tenían nada en común desde el punto de vista genómico con los habitantes de la civilización del Valle del Indo. Lo que sucedió, en cualquier caso, entre el periodo Veda y la civilización del Valle del Indo fueron la existencia de unos reinos llamados Mahayanapadas, que creo que fueron 16. Pero eso es lo que sabemos en estos momentos. Por lo tanto, toda esta zona, siendo los primeros pobladores, como decía antes, de los habitantes que tiene hoy en día el continente indio, todavía no se sabe exactamente cuál es la relación que tuvieron con ellos, porque sencillamente esa civilización desapareció sin que en estos momentos podamos afirmar exactamente por qué motivo. Pero pudo ser por problemas de falta de agua, por problemas que el comercio terminó, por problemas de que la subsistencia para crecer determinados productos desapareció. En fin, puede haber muchas hipótesis que diríamos en estos momentos se están estudiando. Lo que pasa es que todos los estudios que se están haciendo hoy en día tienen que contar con los estudios de genética que dan una información que hasta hace poco tiempo no se obtenía. Si queréis, vemos las transparencias que tenía puestas y así podéis ver algunas cosas que se encuentran en el pequeño museo de la ciudad de Lotal o del pueblecito de Lotal. Tiene un museíto pequeño, pero recoge prácticamente todas las cosas, no sé si todas, pero un porcentaje importante de las cosas que se han recogido en la zona. Y entonces, como veis, esta figura de un animal, que es muy sencilla, pero claramente tiene una expresión realmente importante. Como veis, esto es de lo que os hablaba antes, de la existencia. Se afirma que tuvieron un comercio importante, no solo porque se han encontrado cosas en Mesopotamia, que lógicamente se exportaron, sino porque se han encontrado en muchos lugares este tipo de balanzas y todo el sistema de pesas y medidas que veis, hay no solo en forma de, aquí tienen forma de cilindros, pero en otros muchos balanzas que he visto, pues son o bien esferas pequeñitas o son pequeñas pirámides, en fin, hay todo tipo de... También se han encontrado juguetes. Esto es un juguete y si os dais cuenta, estos habitantes ya trabajaban con la rueda, si bien es cierto que ellos no tienen todavía la rueda de radios, pero ya trabajan con la rueda como forma de desplazamiento. Bueno, hay una cosa que es imposible no hablar de ella, que es quizá una de las figuras más apreciadas de esta civilización y que se encuentra en Delhi, en el Museo Nacional de Delhi. Si bien es cierto que parece que los pakistaníes lo reclaman, puesto que se encontró en Mohenjo-Daro. Se llama la Dancing Girl. Lógicamente, como veis, es una mujer desnuda, tiene pulseras en el brazo y claramente adopta una postura desafiante. Es decir, no es una mujer sometida, es una mujer que está realizando una actividad de la que sin duda pues se encuentra orgullosa. Es una de las piezas características, es de pequeño tamaño, pero yo, si no la habéis visitado en Delhi, yo os recomendaría que lo hicierais porque es muy bonita. Existe también otra figura, esta es un poquito más difícil de ver. Esta se encuentra en el Museo Nacional de Karachi y este es lo que llaman el sacerdote. Bueno, el problema del Museo Nacional de Karachi es que es un poco complicado saber si este es el original o no. Mientras que en el Museo de India, de Delhi, está claro que es la figura auténtica, porque lo certifican como tal y lo ponen y lo explican, el sacerdote, pues no se sabe, porque encuentran sacerdotes como estos en Pakistán en muchos sitios distintos, pero en cualquier caso este es el que se encuentra como tal en el Museo de Karachi y son las dos figuras más grandes y en mejor estado que se han encontrado en esta civilización. Antes he dicho que en la civilización del Valle del Indo lo que exportaban eran arroz y trigo principalmente. También algodón, porque ya cultivaban algodón. Y sobre todo cultivaban algunas piedras
algunas, lo que he llamado joyas. ¿Mis joyas han desaparecido? No me lo puedo creer. Mis joyas han desaparecido. No me lo puedo creer. Ah, mirad, brazaletes de cerámica. Estos son collares, son cuentas. Y también trabajaban el algodón, porque esta es la para hilar. Y el otro collar que tenía aquí, todo esto es de lotal, todos ellos son de lotal. Entonces, esto era con lo que negociaban, hemos dicho. Son curiosas porque las pulseras y el anillo que tienen puesto aquí, como veis, están hechas de cerámica, son de terracota. Bueno, cuando he hablado antes de esto es una transparencia que se ve un poco mal. Cuando he hablado antes, lo que decía es que exportaban principalmente arroz, trigo, algodón y luego otro tipo de productos. Bueno, cerca del Valle del Indo, pero considerándolo también en estos momentos como la zona del Valle del Indo, se encuentra una pequeña zona, la zona de Mergar, donde parece que fue donde se comenzó el cultivo del trigo para toda la zona del sur de Asia. El primer lugar donde se cultivó el trigo como tal. Esa zona hoy en día se encuentra en Baluchistán, cerca de la frontera con Afganistán. La verdad es que no se puede visitar gran cosa porque lo han tapado todo para que no haya robos y demás. Pero en ese asentamiento encontraron lo que venía a continuación. No, ay, mamá querida. Este tipo de figuras, lo que ellos llaman las figurinas. Y estas, en vez de datar de aproximadamente 4 siglos antes de Cristo, porque hemos estado hablando del año 3000 y pico al año 1000 y pico, que fue cuando tuvo lugar la civilización del Valle del Indo, estamos hablando de 6000 años antes de Cristo. Parece ser que hubo en la zona donde trabajaban la terracota, lo que hacían era básicamente era producir una serie de figuras que podían servir para distintas cosas, pero muchas de ellas para el culto, etc. Bueno, lo que se ha podido encontrar, parece ser, era un lugar donde uno de los artesanos tiraba aquellas figuras que no le salían bien. Y entonces se ha encontrado un gran agujero lleno de este tipo de figuras, que son probablemente las que desechaban. No se han encontrado todavía las figuras que teóricamente utilizaban como corbata. Bueno, me pareció interesante porque esto es una zona más difícil de visitar quizá, pero interesante porque diríamos que son los primeros pasos, diríamos, de los antepasados o los antepasados de la civilización del Valle del Indo.